Amigas y amigos, para mí es un placer platicar nuevamente sobre las actividades del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, en esta ocasión sobre el programa de verano El Arte del Primer Impulso. Mi nombre es Roberto Eslava y como siempre es un placer platicar con el maestro Jaime Soriano, director del Artes, del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, que bueno, propone este programa intensivo de verano, que es parte de un proyecto de largo aliento en donde el maestro Jaime Soriano de experiencia, de práctica, y bueno, pues hacia una reflexión mucho más profunda y teórica que sistematiza todo este conocimiento. Y bueno, pues vale la pena que artistas, creadores, creadoras, que estén interesados en conocer el arte del primer impulso, pues se anoten, tengan toda la información. Y bueno, pues como siempre, es un placer platicar con el maestro Jaime Soriano, a quien también considero un gran amigo. Y bueno, pues siempre es un gran gozo estas charlas con Jaime Soriano. Jaime, muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti, mi querido Roberto, porque como te decía yo antes de empezar la entrevista, siempre ha sido como para mí pues una fortuna haberte conocido, pues muy importantes momentos de tu trabajo como comunicador, que lo sigue siendo. Y pues justo en ese momento, pues hablamos de uno de tantos de los programas que yo siempre estoy impulsando acá en el Artes, el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Gracias ahora sí que por esta charla. Al contrario, querido Jaime, pues mira, precisamente vamos a tomar de esto que tú estás mencionando. Mi primera pregunta sería con respecto a eso. ¿Qué distingue a este programa de verano de otros, muchos que tú has propuesto con la Artes en momentos anteriores? Porque sé que este proyecto, este laboratorio, este programa de verano es especial porque además, como mencionaba en la introducción de esta entrevista, pues es parte de desde hace algún tiempo. Así que cuéntame, ¿qué es lo que distingue el arte del primer impulso de otros laboratorios que has guiado? En qué se distingue de lo demás, de los demás trabajos? Bueno, de que esta vez este programa está inserto en un proyecto de investigación doctoral, en el que por situación concreta de lo que es este doctorado que estoy realizando, pues versa sobre pues todo este recorrido en una aportación que me están encauzando a hacer desde la universidad acerca justamente del trabajo que yo he realizado durante estos más de 40 años de trabajo y que ahora merecen colocarse en ese territorio de la teoría, del cómo se puede en esto poner en conceptos un fenómeno, como lo es en este caso, más que el arte teatral, es el arte del actor. La parte que tiene que ver con quien está ahí representando el hecho escénico, que es quien está en cuerpo, voz, alma y presencia ante un espectador. En realidad ese ha sido mi trabajo siempre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, dijéramos, por un lado, ¿no? Por un lado. Entonces, forma parte de este proyecto de investigación en donde yo he estado, no es la, es, ese es uno de los programas. Acabamos de terminar un seminario de antropología teatral, fue un seminario interno con integrantes y exalumnos del laboratorio, en el que nos sometimos a prueba para justamente reflexionar acerca, no en el sentido de explicar la antropología teatral de Eugenio Barba, sino más bien era cómo a partir de lo que ha sido este acercamiento a esta propuesta de Eugenio desde los años primeros de esos albores de la antropología teatral que a mí me tocó vivir, yo lo pude desarrollar desde mi lugar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar en ese seminario, lo tengo que mencionar porque eso es el antecedente a lo que ahora vamos a hablar, fue utilizar las 10 lecciones de antropología teatral de Eugenio Barba como un referente, no para hablar sobre esos temas que están ahí depositados y que son muy importantes en términos de cómo entender esta, esta manera de entender la antropología teatral desde el lugar y la reflexión de Eugenio Barba, sino también porque implicaba el cómo lo entendieron durante todos estos años quienes estuvieron recibiendo esta transmisión de conocimientos a través de mis actividades
pedagógicas. Entonces, la idea era exponer sobre cada uno de los temas de cada una de estas lecciones desde el lugar de la experiencial de cada una de las de quienes iba a exponer. Obviamente yo coordiné todo el seminario y sobre eso cada uno pues hablaba de su propia experiencia en la antropología teatral, ¿no? De cómo esos principios de base que se analizaron en realidad no se estaban exponiendo como una simple exposición teórica de los preceptos de Eugenio Barba, sino esto es como pretexto para hablar sobre la propia práctica de la antropología teatral dentro del Laboratorio de Artes Escénicas. Para esto, pues debo recordarles, quienes no lo saben, que el laboratorio originalmente llevó el nombre de Antropología Teatral. En la UNAM, en la Casa del Lago en particular, yo fundé el laboratorio con el nombre de Laboratorio Universitario de Antropología Teatral, porque fue vamos a decir, esta manera tan afortunada, me parece, y tan... Yo creo que para Eugenio era importante, después de sus 3 años de trabajo con Grotowski, y obviamente de todos los años posteriores que él empezó a trabajar ya como alejándose de Grotowski, empezando a encontrar su propia identidad, y de pronto descubre y aporta para quienes en un momento dado podían entender todos estos principios desde donde él pudo tomarlos, no solo de Grotowski, del último periodo de Stanislavski, del mismo Meyerhold, a quienes le llama los abuelos, y a Grotowski su hermano mayor, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es como él poco a poco empezó a desarrollar, y para mí fue muy importante, porque gracias a que yo, habiendo ya trabajado no solamente en el primer periodo con Grotowski en el Teatro de las Fuentes, en ese proyecto en realidad no trabajamos concretamente sobre el oficio actoral, más bien otra manera de acercarse al fenómeno de la presencia y la percepción, sino el modo en que yo pude después trabajar con él ya en el territorio del training actoral, de las acciones físicas, de la partitura y la subpartitura de actuación con Grotowski, pero con una cualidad muy importante de parte de Eugenio, que él encontró un modo de correlacionarlo con esos principios que él le interesó trabajar desde el punto de vista de los actores orientales, a los cuales él trató de revelar o de develar sus secretos, ¿no? ¿Y cómo lo encontró? A partir de esos principios que retornan, de esas maneras en las que se puede ver antes de encontrar una diferencia entre un arte escénico como el Kathakali, el teatro no, a comparación con un arte escénico occidental, sino más bien lo que está debajo de eso, es decir, lo que le puede ocurrir a no solo cualquier intérprete, no a un intérprete solo japonés o hindú o europeo, sino desde el punto de vista biológico. Así que él, agarrándose de esto, es como él pudo encontrar una manera de poder aterrizar todos estos conceptos. Cuando yo descubro esto, me doy cuenta que yo de alguna manera lo intuía, pero porque lo incorporé a mi propia labor y a mi propio trabajo. Primero con Grotowski, por supuesto, pero ya después con el ánimo de poderlo trabajar ya con estas herramientas de la antropología teatral, sin, por supuesto, traicionar para nada lo que yo había estado ya trabajando con él, con Grotowski, y poderlo encauzar de un modo que yo pudiera realmente aterrizarlo, porque la experiencia que yo viví con Grotowski no tenía, dijéramos, esta manera tan pedagógica de trabajar. Simplemente era hacer las acciones, confiar en que se podían incorporar y se podían entender, casi sin hablar, casi sin explicaciones. Entonces, la antropología teatral de un modo, pues me dio esas posibilidades. Por eso es que ahora a mí se me interesa a partir de la teoría. Y este nuevo programa, aun cuando toca lo que es el training, como en esta parte, en la evolución que tuvo para mí, esta manera no de un entrenamiento físico solamente, sino de un modo de aprender a aprender, como dice el mismo Eugenio,
sobre qué es lo que puede suceder desde dentro del trabajo del quien está haciendo las acciones, pero siempre hacia un oficio, es decir, de un modo artesanal, no la pretensión de quien tiene un gran talento y sobre ese talento desarrolla su trabajo, sino más bien desde lo que es el artesanado, lo que es el cuidado en los detalles, en fin, todo lo que haga posible esta objetividad, como le llamaba Grotowski en el programa que yo trabajé con él después, que fue el de drama objetivo, y esta objetividad poderla depositar en un trabajo concreto. No en este sentido, dado que él, aparte, dentro de lo que para él era su proyecto, él metido en esto del drama, perdón, el arte como vehículo, esto ya no me tocó a mí desarrollarlo, pero sí esta parte del drama objetivo, que era mucho de oficio. Por eso se trabajaba el training, se trabajaba la dramaturgia actoral, se trabajaba toda esta parte de la construcción unipersonal, de la creación unipersonal, y por eso es que yo lo he mantenido. Así que ahora, otra manera de trabajar para mí es esta parte en la que yo estoy siendo como más riguroso en cuanto a no solo a los principios, sino a la manera de definir los objetivos, lo que está, no tanto como en un cursito, ¿no? Donde vienen los contenidos, aunque sí los tengo, pero sí abordarlos de una manera precisa para realmente ver sus efectos. Y la otra parte que me importa mucho es justo la retroalimentación que yo voy a tener y que tengo con quienes trabajan conmigo. Es decir, no colocarme yo como el que sabe, sino al contrario, como el que explora junto con los demás, pero con herramientas muy precisas de trabajo. Así que en esta ocasión el programa pues es muy intenso e intensivo en términos de las horas y de los días en los cuales se trabaja, y pues terminaría yo diciéndote que tiene tres etapas. Aun cuando quien quiera participar puede tomar un módulo, otro módulo, sobre todo los dos primeros módulos. El primero es sobre training actoral, todo este desarrollo que yo he hecho durante todos estos años en relación a esta parte al reaprendizaje, en el que no importa si tú eres actor ya con mucha experiencia, o eres un estudiante recién egresado de una escuela, o aún inclusive si no tienes experiencia y quieres hacer un trabajo de autoconocimiento, es posible hacerlo. Pero aquí la cuestión es justo para no dejarlo en un territorio vivencial de una bonita experiencia, es colocarlo en un territorio de oficio, es decir, la parte que tiene que ver con hacer del training una semilla para la creación. En el segundo módulo, pues es hacer todo lo que es los principios de antropología teatral desde donde yo los trabajo, y con eso conjuntarlos y cotejar, más bien hacer como una especie de cruce entre el training de Grotowski y la antropología teatral de Eugenio Barba desde nuestro lugar. Y el tercer módulo pues es la práctica de aplicación. En este tercer módulo solo van a poder participar quienes hayan tomado uno u otro, porque en los dos módulos se genera una creación escénica concreta con cada uno de los alumnos. Quien tome los dos pues va a tener muchas más herramientas, pero casi podemos decir que es la misma línea de trabajo. Solamente que la propuesta es que tomen todo el proceso, porque es pues justamente para la tercera etapa ya van a tener mucho material para poder armar a nivel de dramaturgia actoral su trabajo unipersonal. ¿Por qué unipersonal? Déjame hacerme yo la pregunta. Porque me preguntan, ¿por qué es unipersonal? ¿No? Porque justamente de lo que se trata es de trabajar primero contigo mismo. Y que tú seas el que es vamos a decir, el protagonista de tu propio trabajo, ¿no? Y que además un trabajo unipersonal genera muchas más responsabilidades creativas. Eso es lo que distingue este momento del trabajo que estoy proponiendo, mi querido Roberto. Con base en lo que acabas de decir, Jaime, que es muy interesante, que es muy enriquecedor, que además seguramente es complejo.
concatenar o de alguna forma cristalizar tantos años de experiencia en estos seminarios tan intensivos, pero además muy interesante. Hay tres elementos que ya dos de ellos has profundizado de manera muy puntual. Por supuesto, esta idea del autoconocimiento, que es parte importante, por supuesto, del trabajo que has desarrollado, del trabajo que también seguramente desarrollaste con Grotowski en su momento, con Eugenio Barba, también la idea de una filosofía de vida que también es parte de algo de que se ha construido. Me gustaría que me hablaras acerca de otro elemento que mencionas sobre programa intensivo, el hecho del desarrollo de un sistema ético. ¿Cómo pensar, por supuesto, en un sistema ético con base en todo esto que se está construyendo a partir de este desarrollo tan puntual del oficio? Pues muy, muy buena pregunta y te la agradezco mucho, mi querido Roberto, porque debo decir que el doctorado que yo estoy realizando no es un doctorado en artes escénicas, no es un doctorado que tiene que ver con el arte, sino con las ciencias sociales, pero particularmente con las humanidades. Y yo por eso acepté el reto de cuando dos doctores de la misma universidad me abrieron esta posibilidad y me dijeron, yo creo que entrándote a medirte en estas otras disciplinas, por la manera en que tienes de trabajar y por lo que hemos visto, yo creo que sería un buen reto desde ahí, ¿no? Y precisamente, dado que no es demostrar solo lo que sé desde las artes escénicas o desde el trabajo del actor, sino desde cómo yo lo estoy planteando, justo como una filosofía de vida. Precisamente por eso para mí era importante encontrar esto, porque dijéramos, no es tanto la pretensión del actor como el artista que con mucho talento, con muchas capacidades, puede encontrar esa seguridad para poder hacer su trabajo bien hecho y que sea grandemente reconocido y pueda lucir y pueda destacar. En realidad, antes que eso, yo lo que busco primero es que, dado que tu instrumento eres tú mismo, ¿qué tanto realmente esa parte de ti la conoces y la, la encuentras de manera honesta? Desde tu cuerpo, es decir, desde cómo te aceptas, de cómo no solo te aceptas en términos de cómo eres, sino desde reconocer tus limitaciones y descubrir tus capacidades, tus posibilidades, tanto de movimiento, de expresividad o vocales, todo eso, ¿no? Sino desde dónde tú realmente encuentras un modo de reconocerte o de descubrirte. Y por eso, en esta parte, lo que yo pude recibir de Grotowski fue eso. Es decir, el hecho de no acudir necesariamente a una intencionalidad estética al principio, sino más bien de un redescubrir una humanidad, una seridad, como decía Grotowski, un ser. Y por eso mi trabajo es diferente, en el sentido de que si tú no, o sea, para mí la parte técnica es súper importante porque es lo que te da solidez. No vamos a empezar a hacer locuras o tampoco tiene que ver con esta cosa del trance que tiene mucha asociación de los que están mal informados acerca de Grotowski. Tampoco tiene que ver con una cuestión mística ni cosmogónica, nada de eso. Es muy, muy concreto al oficio. Pero la manera de trabajar sí requiere de una actitud, no solo una capacidad, no solo una aptitud con P, aptitud, sino una actitud, es decir, un modo de verdad honesto de empezar a conocer qué es eso con lo cual tú te enfrentas cuando realmente estás en el momento presente, redescubriendo no solo tus posibilidades de movimiento para crear acciones físicas, sino desde dónde tú te reconoces como ser humano con otro ser humano. Por eso para mí, en términos metodológicos, para mí es importante hablar de las tres líneas de trabajo. El trabajo contigo mismo, que tiene que ser un trabajo de verdad, sincero, honesto,
en el que más que cubrirte con una máscara o más que acumular técnicas que te hagan ser mejor, es más bien desde donde eres, desde lo que es tu corporalidad, desde donde es toda esa parte que tú crees que conoces, de pronto revelarla. Obviamente que a mí lo que me ayuda mucho esto es mucho de esta manera de trabajar con Grotowski, en el que más que inventar algo es como recordar, dejar que el cuerpo de verdad recuerde, y no solo recuerde tus vivencias como ser humano, es decir, conectándote quizás con momentos de plenitud que tuviste cuando eras joven, cuando eras niño. Yo utilizo mucho esos momentos para realmente no querer llegar a esos puntos de creación de algo nuevo, sino más bien, como decía Grotowski, no es generar una vanguardia o generar un nuevo teatro, es más bien ir hacia lo que ha sido, lo que está olvidado. Y eso que está olvidado muchas veces uno no lo ve porque uno como que piensa hacia adelante. No es ir al pasado tampoco, sino en el presente, ¿qué puedes descubrir de ti mismo? Parecería como terapia, pero no lo es, porque en realidad yo no me meto con ese tipo de cuestiones. O sea, mi trabajo no es para que se sientan bien, aunque se sienten bien. O sea, realmente el hecho de poderte conectar con eso y empezar a descubrir que en la movilidad, al momento de que no te obligas a hacer las acciones, en el momento en el que permites que la acción emane realmente de un primer impulso, por eso le llamo ahora el arte del primer impulso, porque cada nuevo impulso es algo que va generando posibilidades, pero si estas son ocultadas por una pretensión o si son puestas adelante por una intencionalidad estética o incluso una idea o algo que obstaculice esa conexión, entonces te alejas, es decir, ya no encuentras esa mirada hacia esa parte, ¿no? Y para ellos se necesita una técnica concreta, o sea, uno puede decir, ay, sí, qué fácil, ¿no? Se dice, ¿no? Pero hay un concepto que se analiza mucho del trabajo de Grotowski, que es el que se llama la doble mirada. Y en esta doble mirada se refiere mucho a este diálogo interno con el cuerpo, pero también a esa mirada de lo que ocurre afuera de tu cuerpo, en relación con la segunda línea, que es el trabajo con el otro, de cómo tú te correlacionas con el otro, cómo no te impones al otro, cómo realmente reaccionas ante el otro de manera honesta y no imponiéndote o no luchando contra el otro. Y una vez que esto se genera, cuando estamos en grupo, la tercera línea, el grupo, realmente entonces vemos cómo se genera esa especie de comunión o comunidad, para no hablar de una cuestión religiosa, sino más bien esa manera en la que de pronto nos percibimos desde ese lugar del auténtico, desde ese lugar de la relación con el otro, en la que yo me veo a mí mismo, pero no en ese sentido psicológico, sino más bien en esta propiocepción de lo que estoy descubriendo, más que obligándome a inventar, y de cómo también al mismo tiempo estoy atentísimo a lo que está sucediendo con mi par, con la persona que está a un lado de mí, atrás de mí. Así que técnicamente utilizamos esta doble mirada, es real. Es decir, eso que realmente me hace percibirme y al mismo tiempo eso que hace percibir no solamente el trabajo del otro, lo que está sucediendo alrededor, el entrenar la mirada periférica, por ejemplo, es muy importante, y la mirada puntual. Y por eso es que para mí la parte ética es fundamental. Por supuesto que la técnica es importante, ¿no? La parte estética viene como consecuencia, cuando de pronto eso que se está afinando y después tiene que ser sometida a la partitura, es decir, a algo que puede ser repetible, que puede ser poco a poco pulido, poco a poco como un diamante en bruto que se le quita lo que le sobra, es conforme vamos encontrando una manera fina para poder llegar entonces sí
poco a poco a la percepción del espectador. En ese sentido, la antropología teatral me ayuda mucho a esa parte. En la antropología teatral trabajamos eso que está antes de querer expresar cualquier cosa, porque primero tenemos que garantizar que biológicamente está sucediendo algo a nivel neuromuscular incluso. Por eso yo acudo mucho a la neurociencia, porque de pronto como no se trata solo de moverse por moverse, sino incluso de entender que fisiológica y biomecánicamente están ocurriendo ciertas cosas que como actores no vamos a poder desarrollar de otra manera, más que pues dándole oportunidad a nuestro cerebro de volvernos a repensar. Es por ahí, mi querido Roberto. Así es, Jaime. Me gustaría preguntarte, al inicio de esta entrevista mencionabas que con este proyecto que estás desarrollando para este espacio doctoral y también en este laboratorio, el hecho de que tengas también esta comunicación con colaboradoras, colaboradores que también van a servir de pares, también van a servir de observadores que van a nutrir tu propia mirada. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado y que lo hemos platicado en muchas ocasiones tú y yo, es acerca, digamos, de esta conciencia de Jerzy Grotowski, de no una reproducción, sino la asimilación, por supuesto, de este conocimiento para encontrar un propio camino, como tú también lo has mencionado en varias ocasiones. Me gustaría preguntarte en qué momento sientes que estás después de todos estos años, después de más de 40 años de práctica, en donde pues algo que a mí me resulta admirable es que sigue siendo para ti esta curiosidad un motor importante, esta necesidad por observar, esta necesidad por incluso de algo que, de un camino que tú has explorado a profundidad, seguir horadando en él y seguir encontrando nuevas reflexiones. ¿En qué momento de esa reflexión consideras que te encuentras en el momento presente? En el momento presente, bueno, me encuentro primero ante el hecho de que en el momento en el que tú llegas a un cierto momento en donde tu cuerpo ya no es el mismo. Yo sí me sigo entrenando, yo no, la actitud ante el arribo a estos momentos biológicos del cuerpo, pues es inevitable. Y sin embargo, y sin embargo se mueve, ¿no? Y sin embargo todavía hay esa posibilidad porque la encuentro gracias a que el hecho de trabajar en grupo, de trabajar con el otro, me permite seguir indagando sobre esto. Es decir, para mí no es un hecho acabado, no es como de tener ya mi método y repetirlo. Me encuentro justamente en el punto en el que necesito, vamos a decir, preparar el territorio para la herencia, para esta parte en la que se tiene que escribir sobre de esto. Y afortunadamente, pues no estoy, como decir, ya me voy a jubilar y voy a escribir mis memorias, ¿no? De lo que alguna vez hice. No, lo estoy generando no solo no en un sentido autoetnográfico, ¿no? De hablar sobre lo que hice cuando nos movíamos y hacíamos training y todo eso. No, no, no. Lo tengo que hacer ahora, porque en este momento tengo esta posibilidad todavía de poderme mover con dentro del training, pero ahora lo voy a hacer desde la distancia en la que ya no nada más es seguir en la intuición y que esto sea lo que me lleve, porque la intuición para mí ha sido una herramienta importante, ¿sabes? Pero con eso es importante ahora sí acotarlo. Estoy en el momento en el que tengo que acotar, tengo que administrar muy bien mis tiempos. Tengo que encontrar que esto, no solamente para los que tengan esta posibilidad de trabajarlo en vivo y en directo conmigo, en cada uno de los laboratorios que yo abro, sino que también reflexionemos juntos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, pues tú lo sabes, tú también tienes tu doctorado y te costó un buen llegar a ese texto que se va a convertir en un libro que ya estamos esperando con ansiedad de leerte con todo lo que tú propusiste en ese trabajo en el que coincidimos en las fuentes de algún modo, ¿no? Con lo que tú investigaste. Entonces estoy en ese punto. Y además porque cuando yo hice todo esto durante los primeros laboratorios que propuse, siempre era así, confiar. Cuando yo entré
cuando la primera vez estuve con Grotowski, lo único que me dijeron fue, pues no hay mucho que explicar aquí, lo único que tienes que hacer es confiar y hacer. Y lo hice durante todo este tiempo, ¿eh? Claro que poco a poco, sobre todo cuando hice la licenciatura en educación artística, pues me vi obligado a saber qué estaba yo haciendo. Las ciencias de la educación para mí fueron importantísimas, porque dije, es que esto que presenta, por ejemplo, lo que aprendí de Brunner, es lo que estoy haciendo. He estado haciendo por muchos años, o muchas otras de las teorías que están ahí. ¿En qué momento estoy? Estoy en el momento en el que todo esto se tiene que aterrizar, sobre todo porque tú lo sabes. O sea, mi intención al hacer un doctorado no es así como para decir, ahora ya me coloqué en un buen lugar. No, es simplemente porque pues es la responsabilidad de ver qué estás realmente aportando, ¿no? Y no por la pretensión de que sea algo nuevo, novedoso. Por supuesto que sí, la manera en como yo lo abordo es diferente a como lo abordó Grotowski, como lo aborda Barba, pero parto de lo mismo, ¿sí? Es como una línea de tradición real, auténtica. Cuando hablo de una línea de tradición es porque es hablar igual como hablaban como por ejemplo, Eugenio habla de los abuelos, y de los abuelos Stanislavski, Tairov, él mismo, por supuesto, Meyerhold. Habla de su hermano mayor, ¿no? Nosotros a Grotowski le decíamos el tío. Entonces ellos son los tíos, ¿no? Y en este sentido, no es tanto eso, sino poder mantener esta línea de tradición en la coherencia, sobre todo. Ser coherente, primero conmigo mismo, porque al final, pues yo puedo decir, yo soy un representante, sí, vivo, de lo que es el training actoral, en términos de esta tradición, pero dentro de mi propia identidad y dentro de esta realidad. Y por otro lado también, pues, descolonizar, mi querido, de que no es una cuestión nada más porque ellos son europeos, sí, y tienen toda esa parte, sino me interesa también esta otra manera de ver. Por eso cuando hice una investigación sobre el nahualismo, por ejemplo, aquí en México, encontré una correlación muy interesante de la esencia de lo que está detrás de esto. Así que pues en ese lugar estoy, mi querido Roberto. Querido Jaime, has hablado acerca, por supuesto, de lo que se puede encontrar, cuáles van a ser las líneas que van a seguir este programa intensivo. Eh, con respecto a ti mismo, y no solamente a ti mismo, sino también con respecto a la gente que va a acercarse a este trabajo, a este programa intensivo del arte del primer impulso, eh, para no decir expectativa, porque siempre expectativa pareciera que uno se quiere saltar el proceso y quiere uno llegar a un punto. Me gustaría preguntarte cuál es tu esperanza con respecto a lo que tú vas a tener como experiencia y lo que van a tener como experiencia las personas que se van a acercar a ser parte de este laboratorio, de este programa intensivo de verano. Bueno, pues lo que pueden esperar, pero más si es la primera vez que se acercan a esto, mira, déjame decirte que normalmente siempre se acercan, lo cual me da mucho gusto, jóvenes. En esta ocasión se han estado registrando jóvenes recién egresados de universidades. En este caso ya hay chicos de la Universidad de Nuevo León, de la Escuela de Teatro, que se van a venir aquí, se van a organizar para venir en grupo. Un par de ellos ya ha estado viniendo cada año casi acá y ahora se van a traer a su grupo. Y casi la mayoría de ellos son así, son este perfil de chicos que no se conforman, sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con su formación pues universitaria, sino que ahora ya es trabajar realmente ya en un primer intento con su propio modo de encontrarse consigo mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo primero con lo que se van a encontrar, ¿no? Pese a que no es un trabajo completamente convencional, es decir, no van a encontrarse con el maestro que les va a explicar una serie de teoría, porque no voy a trabajar así, o sea, que no se piense que voy a explicar lo que vamos a hacer y después lo vamos a realizar. Vamos a ir a la par, vamos a ir haciendo y reflexionando al mismo tiempo, porque además van a tener que utilizar ahora sí con mayor rigor sus bitácoras,
Es decir, van a tener que escribir sobre una manera etnográfica o autoetnográfica sobre su proceso, aunque sean poquitos días, y que en un momento dado implique realmente encontrar esta propia, apropiarse de su propio training, si es en el caso del primer módulo, ¿no? Encontrar su propio entrenamiento, que realmente tengan esa posibilidad de trabajar a solas o en grupo. Eso es digamos, una muestra de ello es que estos chicos que vienen, que se están inscribiendo, ya están generando su propio training. No es en mi training, no es el training del arte, se están encontrando su propio training. Es que esa es una cosa, ¿no? Es decir, no se van a llevar un método como cerrado en el que tienen que hacer cierto tipo de actividades una tras otra, aunque por supuesto que lo que hacemos es muy preciso, tiene una secuencia, tiene una lógica pedagógica. Por otro lado, también es como reconsiderar, ¿no? El hecho de que sí, nuestros maestros, los que son parte de esta línea de tradición, son europeos, tienen esa parte, ¿no? Pero en realidad, más que eso, pues ha sido inevitable, pues, el hecho de tener como esa herencia, pero más que nada es encontrar lo que corresponde a un trabajo en el que nuestras referencias no van a ser esas, es decir, no es la antropología tratar en sí el objetivo, es solo punto de partida. No es el training actoral de Grotowski el objetivo, es solo una plataforma, un piso concreto en el cual al pisarlo, al recorrerlo, es encontrarme realmente y que eso me permita llegar a cualquier tipo de inquietud artística que yo tengo. Por eso yo mis laboratorios los abro para profesionales y estudiantes de artes escénicas, en danza, en teatro, artes de circo, ópera, música, pero también a cualquier persona que realmente esté dispuesta a seguir el rigor de un trabajo personal, el que se desarrolle su memoria corporal o su cuerpo memoria, como le llamamos, y que sea un modo de trabajar con cada quien, con uno mismo, como decimos, ¿no? Que sea un verdadero encuentro en este sentido, con esa posibilidad de saber que, preguntarme, ¿realmente me conozco? ¿Realmente me conozco cuando al momento de enfrentarme al rigor de la resistencia cardiovascular, al trabajo de la elasticidad en mi cuerpo, al trabajo de la fuerza muscular, al trabajo de la reacción a los estímulos reales, al no ser lento, al toda esa parte, o sea, todas esas técnicas son para eso, para estar presentes aquí y ahora. O sea, no es otra cosa más que encontrar esa presencia. Por eso precisamente las diferentes versiones de este trabajo, la anterior se llamó Cuerpo y Presencia, la anterior se llamó Cuerpo y Esencia, ¿no? En realidad, como que cada una busca su manera de explicar que esos dos aspectos, la esencia, por un lado, es decir, eso que realmente te corresponde a tu ser, cualquiera que sea tu profesión, y tu presencia, es decir, la presencia garantizada porque realmente, por ejemplo, sabes cómo orientarte en el sentido de tu percepción, sabes desarrollar esa capacidad para sentir la distancia entre uno y otro, y como esto muchos otros ejemplos. Entonces, eso es lo que pueden esperar. Pero más que nada también es un trabajo creativo, en el sentido de que es como de los pretextos, porque hablamos de pretexto, y cuando hablo de texto no hablo de la literatura necesariamente. Hablo del tejido de acciones y reacciones, hablo de la percepción en el espacio, con los cuales ese tejido crea nudos, igual como en un urdimbre, que solamente se generan cuando yo me obligo a recordar, cuando realmente tengo la capacidad de recordar eso que hice. Así que quien venga, pues va a tener que, no como un bailarín que crea una coreografía, pero el equivalente a lo que es esta parte, cuando sobre todo se aborde en la tercera etapa, que es el taller de aplicación, que va a ser sobre dramaturgia actoral.
pero también coherencia en términos de cómo se crea un trabajo unipersonal, de cómo se trabaja a ese nivel. Entonces también vamos a tener la posibilidad de generar semillas de creación en las que te puedas llevar un primer boceto de un trabajo que te puedas desarrollar y lo puedas vender. Es decir, que te puedas colocar si no te están llamando para un estelar o para un papel secundario en un grupo de teatro, pues hagas tu propio estelar y tengas esa capacidad. ¿Con qué temas? Con los temas de lo que a ti te interesa. Porque ese es otro aspecto, mi querido Roberto. Ahora que he estado estudiando mucho a autores de ciencias sociales, el propio Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Cuando yo no conocía los términos del capital social y de toda esta cuestión del hábitus que tiene que ver con lo que vivimos diario. Y más en este momento en el que estamos viviendo, en este momento tan difícil para la humanidad, para México, para lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces no es venirnos a encerrar y hacer como que no pasa nada. Al contrario, si nuestra preocupación es política o social, pues sí, pero partamos desde esa parte, desde el centro, ¿no? De, de esa causalidad, antes de que solo la efectividad, ¿no? El efecto, desde esa causalidad de lo que está detrás de lo que sucede cuando estoy presente. Y en este caso la presencia se prueba en el teatro, o en la danza, o en la escena. Por eso el laboratorio no es un laboratorio teatral, ¿no? Porque a mí mi relación con otras disciplinas escénicas, pues para mí ha sido muy importante a nivel interdisciplinario o transdisciplinario, porque si no estaríamos como muy cerrados, solo pensando en teatro, en el espacio cerrado de un escenario, sino más bien en cualquier lugar en donde tú puedas tener a alguien que te mira y que sea testigo de esa presencia y de esa esencia. Querido Jaime, como siempre es un placer platicar contigo, podríamos estar horas y horas. Siempre agradezco tu generosidad, siempre para mí es muy interesante, es un gran aprendizaje escuchar tus respuestas. Para cerrar esta conversación, me gustaría que nos recordaras todos los datos, la gente que esté interesada en participar en este programa intensivo, cómo puede obtener más información, cómo puede ponerse en contacto contigo y saber también un poco más sobre el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Claro, ya estamos casi a punto de cerrar las inscripciones. En pantalla está apareciendo justamente la dirección del artes.mx, que es nuestro sitio web, porque ahí justamente está toda la programación. También está un enlace a un folleto que viene todo explicado muy bien. Y es muy importante hacer su preregistro, porque gracias a eso yo tengo información de cuál es un poco su formación. No es porque yo vaya a hacer una selección y después, bueno, si no los conozco, si no tenemos una entrevista vía Zoom para poder platicar un poco, tanto me pregunten sobre lo que se va a hacer, pero también para conocer sus expectativas y conocernos antes del trabajo. Entonces, tanto en la página de internet www.lartes.mx como a través de la información que ahí está, por supuesto, y la comunicación que puedan establecer directamente. Ahí en la página están todos los datos de contacto, así es que pues eso no hay ningún problema, y ahí está todo como para que empiecen para el mes de agosto. Prácticamente pues 3 semanas de agosto, desde el 4 de agosto hasta el 25 de agosto, de lunes a sábado, exceptuando el último taller que va a ser hasta el domingo, porque el domingo 25 se va a hacer una muestra de trabajos. Y eso es lo que voy a tratar de ofrecer para que realmente cuando se vayan con una herramienta de trabajo concreta, pero sobre todo, más importante, más de lo que yo les pueda dar, con un modo diferente de pensarse a sí mismos, de percibirse a sí mismos. No, no tiene nada de mágico, simplemente es como voltear al origen. ¿Dónde está mi origen? Mi origen no solamente en el sentido
de nuestros ancestros, sino mi origen desde donde soy yo, y no lo que esperan que sea o no lo que no dejé de ser, sino que soy yo en este momento en el que me encuentro. ¿Cómo estás hoy? Querido Jaime, como siempre es un placer, te agradezco mucho esta oportunidad.